Buenas noches. En el presente video explicaré qué fue lo que realicé para cimentar o realizar el soporte que alimentará el informe de ventas. Básicamente esto partió de un análisis o una búsqueda de información en Google, donde quería buscar ventas de alimentos y bebidas de un hotel, en el cual como primera instancia me quedaron un poco bajas. Entonces, había que tener en cuenta que era un hotel 5 estrellas que tenía 6 ambientes que posiblemente sumaban bastante dinero. Entonces, lo hice de una manera, pues, en mi concepto racional y de año tras año, como denota el trabajo, realizó un incremento. Entonces, tenía este hotel una tendencia a ventas por encima de lo que se tenía, de lo que se tenía anteriormente. Entonces, posteriormente, realicé un cuadro para utilizar el método 2 de regresión lineal de mínimos cuadrados, donde X es una serie par o impar. Y aquí puse los datos. Como mencioné anteriormente, en el video que pues teníamos para realizar esto, que de un quiz, como yo lo entendí, era buscar la mitad, el centro de los datos y organizar. Entonces, se parte desde 1, -1, -3 y de la misma manera hacia abajo para que la sumatoria siempre nos dé 0. Aquí básicamente fue una potencia, lo que se traduce 3 por 3, 1 por 1 y la sumatoria nos dio 20. Y aquí es la multiplicación de X por Y. Y por último tenemos N, que son los números de datos. En este caso eran 4. Aquí se reemplazó la fórmula y lo que hicimos fue la sumatoria, que es esta, de Y dividido en la cantidad o sumatoria de datos. Nos da como producto esto. Ahí queda establecido. B se halló con la sumatoria de X por Y, que es este, dividido en 20, que es la sumatoria de X cuadrado. Ahí ya lo que se buscó fue sustituir la fórmula que teníamos, que era Y igual a más B por X, y pues según los criterios que se manejan en la matemática, primero se realizan las multiplicaciones y divisiones, y eso fue lo que realicé. La multiplicación de B, que es este, por X, que en este caso era el número o el año a determinar, que era 5, siguiendo el criterio de 2 en 2. Y se le sumó a ese resultado, se le sumó A, y obtuvimos este resultado. Ese pronóstico de ventas, para volverlo un plan estratégico, le sumamos el 3% y obtuvimos este resultado. Ahí ya teníamos el presupuesto del año 2021. Según lo explicado en clase, lo que seguía era el año histórico. Se tomó el 2020, enero, y se repartió o sea, aquí como se demuestra, se tomó el 2020, como lo vemos acá. Y lo que yo hice, el criterio que yo deduje o que quise utilizar, fue que era un hotel de vacacional. Sus épocas o las ventas más altas eran en enero, junio, julio, noviembre y diciembre. Y las demás fechas, lo que hice fue prorratear para obtener los índices de estacionalidad, que hay que tener en cuenta que siempre, pues, es dependiendo de la cantidad de datos. En este caso son 12 meses, me tiene que dar 12. El promedio de mes se obtuvo de una manera sencilla, simplemente el total se dividió en los 12 meses y se obtuvo el promedio. Y aquí básicamente está la interpretación de cada uno de los índices de estacionalidad. Por ejemplo, en este caso, está por encima del promedio mensual, de las ventas de promedio mensual, y son estas 5. Posteriormente, esos índices de estacionalidad los pegamos aquí
en este siguiente cuadro, y ya teníamos el dato o el pronóstico de ventas del 2021, que está aquí. Y aquí lo que se buscó fue lo contrario a la operación de acá, que básicamente lo que nos dice es los índices de estacionalidad es el producto de la división del promedio de mes sobre la venta y se obtiene este resultado. Aquí se hizo al revés. Se hizo la operación completamente contraria a esto, que fue básicamente una multiplicación para obtener estos y se ajustó y se dejó de la misma manera al año inmediatamente anterior. Posteriormente ya procedemos a diligenciar o alimentar nuestro cuadro, que en mi concepto o en lo que yo entendí se realizaba de abajo hacia arriba, terminando en el porcentaje de ejecución. Eh, Esto hay que tener en cuenta que fue el producto de varios errores y aciertos. Al principio no daba porque me daba un ticket promedio igual en todos los ambientes. Entonces, ¿qué hice? Le di un porcentaje de participación a cada ambiente para de esta manera establecer unos tickets promedio, como está demostrado acá. Y pues lo que hice también fue darle un precio aproximadamente de ticket por persona, utilizar el ratio. Eh, y lo vemos aquí en el informe. Eso es básicamente lo que hice en este cuadro. Posteriormente, salté al acumulado del mes anterior, eh, en donde pues también había que tener en cuenta dos ítems o dos figuras adicionales al anterior. Y en este caso lo que yo hice fue tratar de cumplir hasta el 95%. Entonces, se hizo de una manera pues, relativamente sencilla, que es la ejecución del mes, digamos, el presupuesto, mi 100% eran 666 millones, el 95% de eso era 633 millones aproximadamente. Entonces, eso fue lo que puse acá. Y obviamente saqué 95% a 7.500 personas, que es lo que yo tenía lo que tengo presupuestado atender en un mes en mi hotel. Entonces aquí está de la misma manera y lo que hice fue darle los mismos porcentajes de participación a cada ambiente y de esa manera obtener las personas atendidas por el ticket promedio me da un total de ventas. Eso fue básicamente lo que se hizo y se vinculó al informe de ventas, que es lo que vemos, que es lo que vemos en este acumulado de mes, que es básicamente el 95% de las ventas. Aquí ya pues vemos la figura del hipoconsumo o el IVA. Utilicé un criterio pues razonable, dependiendo o, pues tratando de aplicar lo que hemos aprendido en lo corrido de la carrera y apliqué estos eh, eh, de una manera, pues, ¿cómo decirlo así? Para la cafetería, restaurante y room service, hipoconsumo, y para bar, minibar y eventos, que son lugares donde se utilizan mucho alcohol, el IVA. Eso pues se estableció aquí. Y por último, la propina, que hay que tener en cuenta que es el 10% de la venta total, pero de ese 10% que se vuelve un 100%, lo que hice fue aplicar un 50%, o sea, es decir, un 50% de las personas que pagan eso o hacen ese aporte voluntario, lo puse de esta manera. Y llegamos al total facturado. Eso fue básicamente lo que hice hasta ese punto. De ahí, de ese acumulado de mes, aquí, bueno, aquí vemos el cuadro de propinas. Según el criterio que yo dije, fue pues que si generaba propinas, sí, sí, y sí, y lo que hice fue llevar el 50%, nada más. Pasamos al acumulado de hoy, que lo que hice fue el 30 de junio, que era el último día del mes, y lo que busqué fue darle un porcentaje igual, un porcentaje de participación a cada ambiente,
teniendo en cuenta que ese era un miércoles y que el miércoles pues no íbamos a tener eventos. De la misma manera se utilizó el mismo criterio de IVA e hipoconsumo, de propinas, y tenemos el total facturado. De ahí saltamos al acumulado del mes anterior, que básicamente fueron los mismos criterios, lo vemos acá, acumulado del mes anterior, que fueron 600 millones, como lo vemos aquí plasmado. Junio, 600 millones. Y lo que hice fue, dependiendo del porcentaje de participación de cada ambiente, pues se sacó su total de ventas, que siempre y cuando cumpliera con el propósito o con las ventas de 600 millones de pesos. Y aquí lo hemos plasmado. Entonces, básicamente eso fue lo que se hizo, partiendo y teniendo muy en cuenta que el año pasado tuvimos, o sea, se tenía una carta diferente a la que se tenía o se tenía presupuestado para el 2021. Por eso vemos en los precios aproximados de venta que los precios están por debajo de los demás del año a presupuestar. Igualmente se hizo el cuadro de propinas y se vinculó al informe de ventas, que es lo que vemos acá. Por último, salté al porcentaje de ejecución de presupuesto, pues se hacía eh, básicamente cumpliendo eh, la operación, una división de el acumulado del mes, las ventas del acumulado, las ventas totales, o por decirlo así, las ventas de alimentos y bebidas, dividido en el total de ventas del presupuesto mes, y obtenemos el porcentaje del total de ventas. El cuadro pues también nos muestra que eso se puede hacer el porcentaje de ejecución por ambiente y por alimento o bebida. Siempre cumplí el mismo criterio del 95%, y en mi concepto pues traté de mantenerlo muy aterrizado. Hay que tener en cuenta, obviamente, algo que se me escapaba era del hoy de ventas. Había que hacer un soporte eh, de donde se aplicaran índices de estacionalidad, y lo que hice fue, pues a los 7 días de la semana, partiendo de un promedio de mes que sale o surge de 7.500 dividido en 4, aquí tenemos el promedio de ventas, eh, darle a cada día o prorratear de alguna manera eh, ciertas personas atendidas para que la sumatoria de eso, perdón, para que las personas atendidas tengan el mismo criterio o lo que hice con respecto a las ventas objetivo del mes, que básicamente eh, fueron mi fuerte, o es un hotel vacacional, es un hotel donde van muchas familias. Los viernes, sábado y domingos son los días que más se atienden personas. En el caso, el hoy, que era un miércoles 30 de junio, si mal no estoy, se utilizó eh, 235 personas atendidas, que es lo que vemos aquí, 235, y lo que se hizo fue lo mismo, darle un porcentaje de participación a cada ambiente, y teniendo en cuenta que era un miércoles que no se tenían eventos, siempre y cuando se cumplieran con ese parámetro de las personas atendidas para ese día. Entonces, básicamente eso fue lo que se realizó en este informe de ventas. Hay que tener en cuenta siempre la fecha en la que se realizó, para tener muy en cuenta, porque pues partiendo de esto podemos comparar. Esto es básicamente para comparar cómo va la empresa o cómo va el hotel. Entonces, espero que esto así haya sido una manera o muy certero a la hora de explicar qué fue lo que hice. Obviamente hay cosas que se me escapan, pero pues traté de hacerlo de una manera lo más correcta posible. Y nada, muchas gracias, profesor.